los reflejos. Habíamos visto la parte neurogénica que se regula la respiración, ¿verdad? Pero también tenemos una especie de mecanismo de retroalimentación negativa que va a ayudar a que se regule inmediatamente este proceso de ventilación. Imagínense si nosotros tuviéramos que enfocar los pulmones a lo que más da, ¿no? Una inspiración profunda, mucho más profunda, colapsaría nuestras estructuras pulmonares. Entonces tiene que haber algún mecanismo que evite la hiperinsuflación. Tiene que ser como un globo, ¿verdad? Si al globito lo inflas demasiado, se vierte el globo. Entonces, en estos casos, no tenemos que permitir, o sea, no se puede permitir que los pulmones se expandan, se insuflan más allá de lo que es permitido, más allá de la compliance, como se dice. Y uno de estos reflejos interesantes es el reflejo de Henry-Bragg. Es un reflejo que se despierta, que se activa cuando nosotros expandemos exageradamente los pulmones. Puede ser un ejercicio intenso o alguien que tenga alguna insuficiencia respiratoria y trate de insuflar lo más que se pueda tratando de vencer el obstáculo. O simplemente cuando una persona estaba por ahogarse y sale a la superficie y de repente insufla con todas las fuerzas, puede provocar el colapso pulmonar. Entonces, ahí tenemos el reflejo de Henry-Bragg. Es un mecanismo fisiológico que regula la respiración. ¿Cómo? Previniendo, obviamente, la expansión exagerada de los pulmones. ¿Cuándo se va a activar este reflejo? Cuando nosotros insuflamos los pulmones más allá de lo que deberíamos insuflar. Entonces, eso desencadena una señal nerviosa que inicialmente inhibe la inspiración. O sea, ya no inspire, hasta ahí nomás. ¿Verdad? Hasta ahí nomás. Y luego promueve este reflejo la expiración. Entonces, si hablamos de una respiración eficiente, este reflejo nos viene bien. Este reflejo comanda esa parte y obviamente protege a los pulmones, al tejido pulmonar de este tipo de daños por expansión, por hiperinsuflación. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho, este es un mecanismo de retroalimentación negativa activado únicamente por el sobreestiramiento pulmonar. Es a través de este reflejo que regulamos nosotros esa actividad. Entonces, el reflejo de Henry-Bragg promueve y evita la hiperinsuflación. Nada, eso. Y esto se da cuando tú haces una inspiración demasiado profunda. ¿Qué aspectos fisiológicos puede haber en este reflejo? ¿Por qué será? Entonces, son los pasillos secuenciales, ¿no? Entonces, tenemos los receptores de estiramiento que están ubicados a nivel del tejido pulmonar, a nivel de los bronquios. Están ahí estos receptores de estiramiento. Entonces, esto se inicia, se activa cuando esos receptores captan un sobreestiramiento y inmediatamente inhiben la inspiración. Cuando estos receptores detectan una expansión excesiva de los pulmones, envían señales nerviosas a través del nervio vago, hemos dicho que el vago y el glosofárico siempre están ahí, hasta el centro respiratorio en el tronco encefálico, ¿verdad? En la médula oblongada. Luego se inicia la expiración, porque si estás inspirando mucho hay que desinflar un poco ese pulmón. Entonces se inicia la expiración. Estas señales inhiben la actividad de los centros respiratorios que promueven la inspiración,
ahí están los tipos de centros expiratorios que hemos hablado, entonces facilitan la deflación, como se dice, facilitan la salida inmediata de ese aire que está generando este tipo de reflejo. Y por último, regulación de la profundidad respiratoria. Este reflejo de Hering-Breuer ayuda a regular la profundidad de la inspiración, evitando que los pulmones se inflen demasiado. ¿Cómo vamos a hiperinsular los pulmones? A través de una inspiración muy profunda, ¿verdad? Muy forzada. ¿Quiénes están más en esta situación? Los famosos buceadores, los que no entran a profundidades más o menos permisibles a cosechar estas ostras, los erizos, las cositas que hay ahí adentro, ingresan ahí sin necesidad de cascos ni oxígeno, nada, con solamente una hiperinsuflación. Entonces ellos están predispuestos a hacer este tipo de alteraciones, pero con este mecanismo ya se compensa. Nervioso que inicia o evita la hiperinsuflación pulmonar. Ahora también la pasilla costal evita, ¿no?, que haya este tipo de sobreexpansión de los pulmones. Por eso tiene esa forma la caja torácica. Eso también coadyuva, ¿verdad? Pero imagínense una persona que tiene alteraciones de la caja torácica, en los enfisematosos y demás, puede haber algún tipo de alteración en este mecanismo, porque la caja torácica ya no está funcionando tal cual. Entonces ahí está en este esquemita como un estímulo de sobreestiramiento va a generar un reflejo. Esos receptores de estiramiento están en el tejido pulmonar, obviamente, y eso va a trabajar juntamente con los músculos accesorios de la inspiración. ¿Por qué? Porque tenemos que expirar, inmediatamente se activa el mecanismo. Y obviamente todo comanda lo que es la médula oblongada que está en el tronco ahí arriba. Entonces, ese reflejo capta el sobreestiramiento, inmediatamente el tronco encefálico envía las señales necesarias y se procede la expiración. Bien, habíamos comentado de los famosos quimioreceptores, ¿verdad?, que se encuentran a nivel aórtico. Estos quimioreceptores son de dos tipos, los centrales y los periféricos. No son otra cosa que sensores, ¿verdad?, que captan alguna señal, al igual que los receptores de estiramiento, captan una señal y obviamente llevan el estímulo inmediatamente hacia la parte central. Entonces, estos receptores o quimioreceptores
detectan cambios en la composición química de la sangre, de ahí el nombre de quimiorreceptores, y también a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, es a través de estos quimiorreceptores que también se va a regular la respiración. Los quimiorreceptores centrales, ¿dónde se van a encontrar? En el cerebro, y se responden a cambios en las concentraciones de dióxido de carbono, CO2, y también el pH del líquido cefalorraquídeo. Los periféricos, esos están ubicados en las grandes arterias, carótida, aorta, y estos van a detectar cambios en el oxígeno, en el dióxido de carbono y el pH de la sangre arterial. Entonces, para hacer un resumen, los quimiorreceptores centrales se encuentran en la médula oblongada, específicamente en la superficie ventrolateral del bulbo raquídeo. ¿Cuál es la función? Son sensibles a los cambios del pH y la concentración de dióxido de carbono y en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué respuesta nos van a dar estos? Aumentan la frecuencia respiratoria. ¿En respuesta a qué? Pues a un aumento del dióxido de carbono. Entonces hay que sacar ese gas, por eso es que aumentan las frecuencias respiratorias. También hablamos de la disminución del pH, lo que ayuda a eliminar el exceso de dióxido de carbono y restaurar el equilibrio ácido-base. ¿Cuál es la importancia clínica? Son los principales reguladores de la respiración en condiciones fisiológicas, ¿no? En condiciones físicas. Ya y en algunas situaciones ya patológicas, en situaciones de hipercapnia, obviamente aumentan el dióxido de carbono. Entonces son importantísimos estos quimiorreceptores centrales. Ahí está la ubicación, la función que tiene, qué respuesta esperamos y la importancia clínica. Ahí está, los quimiorreceptores periféricos. Bien, ¿cuál es la ubicación? En las arterias carótida, a nivel de la bifurcación de las arterias de la arteria carótida y en los cuerpos aórticos o a lo largo del arco aórtico. Ahí están estos receptores. Función: detectan cambios en la presión parcial de oxígeno, dióxido de carbono y pH en la sangre arterial. Respuesta: aumentan la frecuencia respiratoria. En respuesta a la hipoxia, o sea, la hipoxia es disminución de oxígeno, y a la hipercapnia, y también pueden responder a cambios del pH. Importancia clínica: son importantísimos, cruciales para la regulación rápida de la respiración en situaciones de emergencia. Esto es importante, ¿no? Estos actúan inmediatamente. Los centrales pueden todavía tardar un poco. Estos actúan inmediatamente en situaciones de emergencia, durante el ejercicio intenso o en respuesta a la hipoxia severa. Falta de oxígeno, inmediatamente tenemos estos sensores, o como dice ahí, en el ejercicio intenso. Cuando uno hace un ejercicio intenso, tiende a respirar más veces que lo normal, ¿verdad? Pues esa hipercapnia pues despierta y activa estos quimiorreceptores periféricos y
inicialmente. Después pueden intervenir los centrales y demás. Ahí en el dibujito, ahí está la carótida, tiene el nacimiento de las dos ramas y obviamente el cuerpo aórtico, especialmente a nivel del callado, como se dice. No se olviden, ¿no? Actividad neurogénica, desregulación, siempre está comandada por el vago y el glosofaringio. Acuérdense de... Tienen una nominación, ¿verdad?, de números romanos. Y quien comanda toda esta actividad o quien recibe toda esa información es el bulbo raquídeo o médula oblongada. También llaman médula oblonga, ¿no? Oblonga. Más porque ya con esto terminamos esta parte. Bueno, un pequeño considerato clínico respecto a lo que estábamos hablando. A la función de respiración normal que hemos visto en todo este proceso y obviamente tipos de respiración anormal que hay. Y que esto se puede valorar cuando estás en consulta con el paciente. Miren que este tipo de respiración te dice algo. Por eso es que la semiología es importante, ¿no? En este caso la semiología respiratoria es muy importante. Por ejemplo, las famosas apneas del sueño. ¿Qué es una apnea? Es una prolongación. Estás respirando normal y te quedas ahí un rato, de ahí unos cuantos segundos y recién empiezas a respirar de nuevo. Eso es lo que se llama apnea del sueño. Hay muchas personas que tienen esta condición. Entonces, ¿cuándo se puede presentar esto? Cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean las vías respiratorias. Una mala postura al dormir, entonces eso provoca una dificultad respiratoria y obviamente un insomnio, ¿no? Porque la gente despierta abruptamente con una sensación de falta de aire y se asusta. Incluso ahora hay respiradores interesantes. O sea, son unos aparatitos que se ponen en la nariz y la boca, pequeñitos, y se conectan a una consola. Esos te ayudan a evitar la apnea del sueño. Porque el apnea del sueño puede ser hasta fisiológico, hasta cierto punto, por mala postura, qué sé yo, por alguna alteración en las vías aéreas superiores. En los niños, por ejemplo, es común ver alteraciones de las amígdalas palatinas y todo ello, que provocan estas apneas del sueño. Pero ya en los adultos, cuando se presenta con mayor frecuencia esto, entonces se puede colocar esos aparatos que permiten conciliar el sueño en lengua. La ortopnea, por ejemplo. La ortopnea es una dificultad de respirar cuando estás recostadito. O sea, basta que te recuestes, ya te provoca una sensación de dificultad para respirar. Esto se asocia en realidad con una insuficiencia cardíaca que se alivia al sentarse o al ponerse de pie. Ustedes van a ver pacientes con Chagas, ya con una insuficiencia cardíaca descompensada, y van a ver que las personas jamás pueden dormir en la posición normal. Ya no pueden dormir en esa posición. Entonces ahí viene una posición que
que ellos adoptan, que es la posición roktovneica, como se dice, y es una posición semisentada o sentada, porque si les haces echar, se van a ahogar. Por eso es que los pacientes chagásicos, una de las características de ellos es que se despiertan con una sensación de falta de aire, como que se quieren ahogar en la noche, y por eso ellos mismos van mitigando eso, poniendo una almohadita, otra almohada, y te lo dicen, ¿no? ¿Cómo duerme usted con la almohada baja? ¿Cómo? Y ellos te dicen, no, a veces tengo que acomodarme casi sentado, es decir, duermo bien así, imagínense. La disnea paroxística nocturna es una sensación de dificultad para respirar que despierta a una persona a menudo después de 1 o 2 horas de sueño y suele quedarse en posición erguida. Esto es más postural, ¿no? Más postural, pero que evita la conciliación del sueño. Obviamente la persona se preocupa, pero ya es una alteración de la ventilación que normalmente estamos viendo. La hiperventilación o respiración excesiva, algunos dicen respiración pesuna, es una respiración rápida o superficial provocada más comúnmente por ansiedad, pánico o desequilibrios químicos en el cuerpo. Cuando uno se asusta, empieza a respirar rápido. Cuando una persona está en estado de ansiedad, de estrés, con la sensación de que algo puede pasar, y ahí está. Esto, por ejemplo, es común en situaciones casi fisiológicas, lo podemos ver cuando te sometes a un examen, ¿no? Por ejemplo, en la parte de posgrado, cuando nosotros habíamos tomado los exámenes de posgrado a nuestros mismos colegas, ¿no? En muchas ocasiones, y nosotros nos sabíamos vestir con las togas, con esas famosas capas negras, con su sombrero, chalinito. Entonces el postulante estaba ahí ya nervioso de por sí de cómo dará su defensa de la tesis, y nosotros sabíamos entrar en fila y nos faltaba un asadón, no sé para qué. Entonces al ver eso estaban en pánico, y unos 2 o 3 casos que una de las docentes se puso a reír y no paraba. Entonces lo tuvimos que sacar afuera para que se calme todo. Sucede esas cosas, ¿no? Pero esto es por el estrés del momento, pero te da pues una hiperventilación y no puedes exacto a veces articular palabra, puede ser muy traicionan en realidad. Hipoventilación o bradipnea, al revés, respiración lenta, superficial, básica. Yo pienso que todos estamos en bradipnea, ¿no? Porque ni siquiera se escucha lo que se respira. Estamos ahorrando oxígeno, ¿para qué? Y la taquipnea es una respiración anormal rápida debido a la falta de oxígeno o a que hay demasiado dióxido de carbono en el cuerpo. Respiración de Kussmaul es una respiración profunda, rápida y dificultosa que se observa en personas con desequilibrios químicos hormonales en el cuerpo. Esto, por ejemplo, se presenta en la cetoacidosis diabética. Respiración de Kussmaul es una respiración muy profunda, pero rápida y dificultosa. Y la respiración de Cheyne-Stokes, que van a escuchar hablar, es un patrón respiratorio normal que generalmente ocurre durante el sueño, y esto se caracteriza por episodios así, cíclicos, podemos decir, de apnea e hiperventilación. Apnea e hiperventilación. No respiras y al poco rato respiras rápido. Luego no respiras y luego respiras rápido. Es la respiración de Cheyne-Stokes. Insuficiencia cardíaca, no hay otra. Y aquella persona que ya va a cesar sus signos vitales entra en esta respiración de Cheyne-Stokes y hasta ahí lejos, ¿no? O sea, poco antes que cese sus funciones vitales se puede presentar este tipo de respiración de Cheyne-Stokes. ¿Listo? Bueno, hasta aquí es respiratorio, jóvenes. Ya hemos visto la parte de
práctica más que todo también. En la práctica se basa en lo que es el uso del equipo para ver las capacidades y los pulmonares. Eso es lo que se llama la psicometría. ¿Sí? Lo que hemos hablado antes. El día lunes directamente vamos a entrar a semana. ¿Ya?